Algunos judíos cristianos enseñaban que los gentiles, para ser salvos, primero debían judaizarse. ¿En qué terminó todo esto? Hoy estudiaremos el capítulo 15 de Hechos. No te apartes. Abre tu Biblia en el capítulo 15 de Hechos y vamos a leer el verso 1 que dice así. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estos judíos cristianos, a menudo llamados judaizantes, vinieron a la congregación de Antioquía y enseñaban que los gentiles podían convertirse en cristianos, pero solo después de convertirse en judíos y sometiéndose a todos los rituales judíos, incluyendo la circuncisión. Por sus enseñanzas, estos ciertos hombres que venían de Judea causaron un impacto negativo en los esfuerzos misioneros de Pablo y Bernabé. En su más reciente viaje misionero fundaron iglesias entre los gentiles, sin someterlos a la ley de Moisés. Estos que venían de Judea dijeron que Pablo y Bernabé estaban equivocados al hacer esto. Cuando estaba en la ciudad de Antioquía de Pisida, Pablo había enseñado que un hombre solo podía estar bien con Dios en el fundamento de lo que Jesús ha hecho. Esto no era una cuestión donde pudiera haber desacuerdo entre creyentes, con algunos creyendo que deben estar bajo la ley y algunos creyendo que no era importante. Este era un problema que iba hasta el núcleo del cristianismo y tenía que ser resuelto. Satanás quería tomar ventaja de esta situación. Primero quería que la falsa doctrina de la justificación por obras tuviera éxito. Pero incluso si no lo tuviera, Satanás quería una guerra doctrinal, costosa y amarga, para dividir y enemistar a la iglesia por completo. Cuando la persecución no resolvió el asunto, Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para que los apóstoles y ancianos resolvieran el asunto. Cuando Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén, encontraron muchos cristianos que se regocijaron en lo que Dios hizo entre los gentiles. Esto estaba en contraste con ciertos hombres de Judea. Muchos de los que se opusieron a Pablo y a Bernabé eran cristianos que habían sido fariseos. Los fariseos eran bien conocidos por su gran respeto por la ley y su deseo de obedecer la ley hasta en los más pequeños detalles. Pablo era un fariseo que se convirtió en cristiano y él sabía que Jesús era su salvación, no el camino a su salvación. Pablo escribió: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Estos exfariseos enseñaron dos cosas. Primero, que los conversos gentiles debían ser iniciados al judaísmo a través de la circuncisión. Y segundo, que los conversos gentiles debían vivir bajo la ley de Moisés si querían estar bien con Dios y ser aceptados en la comunidad cristiana. El versículo 6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó
y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. En respuesta a los judíos más estrictos, Pedro les recordó que él mismo había sido el instrumento de Dios para recibir a Cornelio en la iglesia. La prueba de que él había actuado rectamente fue que Dios les concedió el Espíritu Santo a los gentiles que se convirtieron. Lo mismo que a ellos mismos en Pentecostés. Por lo que se refería a la ley, serían ritualmente impuros, pero Dios les había limpiado el corazón por medio de su Espíritu. El intento de obedecer los múltiples y diversos mandamientos de la ley para obtener la salvación siempre había sido una batalla perdida que sumía a todos en el fracaso. No había más que un camino: aceptar el don gratuito de la gracia de Dios en el acto de rendición de la fe. Pedro mostró cómo es purificado el corazón por la fe, no por la observancia de la ley. Si eran purificados por fe, entonces no había necesidad de ser purificados, sometiéndose a las ceremonias que se encuentran en la ley de Moisés. Los cristianos no solo son salvados por la fe, también son purificados por la fe. Pedro concluyó con la observación de que es por la gracia que todos somos salvos. Pedro también insistió que solo hay un camino a la salvación: Jesucristo. Este Jacobo del cual se habla acá no era el apóstol Jacobo, era el moderador de la iglesia de Jerusalén. Su autoridad no dependía de un cargo oficial, sino de su carácter. Como hombre fuera de lo corriente, se le conocía como el hermano del Señor. El Señor resucitado se le había aparecido una vez a él solo. Era uno de los pilares de la iglesia. Este hombre escribió la epístola de Santiago. Era un hombre tan bueno que le llamaban Jacobo el Justo. Además, era un riguroso cumplidor de la ley. Si tal hombre se ponía de parte de los gentiles, todo iría bien. Y eso fue lo que pasó, pronunciándose a favor de que los creyentes gentiles fueran admitidos en la iglesia sin impedimento. Desde aquí se estableció que tanto judíos como gentiles formaban un solo pueblo, el pueblo de Dios. Si este estudio bendijo tu vida, danos un me gusta y nos vemos en la próxima oportunidad. Dios te bendiga.